Hola, ¿qué tal, chicos? Feliz semana para todos. Espero que se encuentren muy bien y vamos a comenzar con nuestra lección número 10 que se titula David enfrenta a Goliat. Pero primero hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te agradecemos por todos los cuidados que has tenido con nosotros hasta hoy y te suplicamos que durante esta semana tú nos acompañes, nos dirijas y nos permitas aprender un poco más de ti, que podamos compartir con otros de tu amor y que lo que vamos a estudiar en esta semana pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Por pedírtelo todo en Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Salmos 18:2. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y nuestro mensaje es: Dios es nuestro campeón, Él gana la victoria por nosotros. Piensa en una ocasión en que te enviaron con un encargo especial. ¿Era algo que tenías deseos de hacer? ¿O era algo que te causaba temor? ¿Se convirtió esa ocasión en algo muy diferente de lo que debía ser? En la historia de hoy, un muchacho fue enviado a hacer un mandado que se convirtió en una batalla. El joven David llegó a la cumbre de una colina y desde allí vio el campamento del ejército de Israel. Su padre lo había enviado con provisiones para sus 3 hermanos mayores, que habían permanecido en aquel lugar durante 3 semanas. El padre deseaba saber cómo se encontraban. Cuando llegó David al campamento, preguntó a un soldado qué sucedía. Este le informó que había movimiento en las filas de los filisteos, sus enemigos, por lo que los soldados israelitas se estaban preparando para el ataque. David miró preocupado a sus hermanos. Cuando su hermano Eliab lo vio, le preguntó de mala forma qué estaba haciendo allí. Antes que David pudiese contestar, se produjo un gran silencio en el lugar. David vio que de entre las filas de los filisteos avanzaba un gigante. Estaba protegido con un casco y una coraza. Iba armado con la lanza más grande que David hubiera visto jamás. También llevaba una enorme espada. ¿Quién es ese?, preguntó David asombrado. Ese es el gigante Goliat, contestó un soldado atemorizado. Envíen a un hombre a pelear conmigo, cobardes, tronó Goliat. Si su hombre gana, los filisteos serán sus siervos, pero si yo gano, los israelitas serán nuestros servidores. David esperó que alguien aceptara el desafío, pero nadie se movió. El silencio hizo que Goliat gritara con más fuerza, sacudiendo su enorme lanza. Escuchen, cobardes, maldito sea el Dios de Saúl e Israel. ¿Por qué tenemos que dejar que hable de ese modo?, exclamó David, dirigiéndose a sus hermanos. No podemos permitir que desafíe a nuestro Dios. ¿Qué les pasa a todos? ¿Le tienen miedo al gigante? Alguien comunicó al rey Saúl los comentarios de David, y el rey lo mandó a buscar y le pidió explicaciones. No entiendo, dijo David valerosamente. ¿Por qué nadie tiene el valor suficiente para pelear con ese filisteo? Saúl quiso dar una explicación, pero no la encontró. De pronto, David supo lo que debía hacer. Si nadie quiere pelear, dijo con decisión, yo lo haré. Tú eres solo un muchacho, objetó David. No sabes nada sobre las técnicas de batalla. En cambio, Goliat ha sido entrenado desde niño. Es verdad, rey Saúl, pero Dios peleará y ganará la batalla en mi lugar. Una vez, un oso y otra vez un león atacaron a mis ovejas, y Dios me dio la fuerza necesaria y los maté. Sé que hoy hará lo mismo. El rey le dijo que le daría permiso para enfrentarse con Goliat, pero tenía que ponerse su armadura. David se la puso, pero apenas podía moverse con ella. Le dijo al rey que iría a la batalla sin ella, de modo que tomó su báculo de pastor y se dirigió hacia el valle. Dios, esta batalla es tuya, oró David.
Cuando llegó a un arroyo, recogió 5 piedras lisas y las echó en el zurrón de pastor que traía consigo. Goliat observó a David que se aproximaba y comprendió que no era un soldado el que iba a pelear con él, sino un muchacho. ¿Acaso crees que soy un perro que vienes a mí con palos?, bramó Goliat, levantando la visera de su casco. Tú vienes a pelear conmigo con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, dijo David con voz clara y fuerte. David tomó rápidamente una piedra de su bolsa y la puso en su honda. Goliat, en un arranque de rabia, se lanzó al encuentro de su retador. David hizo girar su honda con velocidad y de pronto lanzó la piedra en dirección a la cabeza del gigante. La piedra avanzó con fuerza y le dio al blanco, en medio de la frente de Goliat. El filisteo vaciló un momento y luego cayó de bruces al piso. Se produjo un profundo silencio en el valle. David sabía que todos lo miraban. Los filisteos huyeron aterrorizados. Goliat, su héroe y campeón, había sido abatido. Los soldados israelitas lanzaron gritos de victoria. Había terminado la batalla. Ahora Israel tenía un campeón más famoso que Goliat. Dios había ganado la victoria por ellos. Esta fue nuestra historia. Vamos ahora con las actividades. Sábado. Haz la actividad que aparece en la página 75 y comienza a memorizar el texto clave. Domingo. Vamos a leer juntos 1 de Samuel 17, 1 al 7. Vamos a leer la historia completa donde David enfrenta a Goliat. Y recuerden, chicos, siempre que estudiamos una historia, debemos estudiar directamente de la Biblia para saber lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la lectura. Yo leeré como siempre en la versión Reina Valera 1960, pero ustedes pueden leer la versión que tengan. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Lunes. Continuemos con la lectura. Leamos ahora los versículos del 8 al 11. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Martes. Leamos ahora los versículos del 12 al 19. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Esaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra
eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Miércoles. Leamos ahora los versículos del 20 al 37. Yo les voy a leer solo algunos textos. Los invito a que lean completo desde el versículo 20 hasta el versículo 37. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo servir, y David dijo a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y Jehová esté contigo. Jueves. Leamos los versículos del 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Viernes. Vamos a terminar con la lectura y leamos los versículos del 40 hasta el 50. Se los voy a leer de manera alternada y recuerden, ustedes pueden leer la historia completa. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano.
Pues bueno chicos, esta fue nuestra lección. Espero que puedan estudiar durante toda la semana y nos vemos el próximo sábado con nuestro repaso.